Y si te dijera que el problema de Nibiru no es existir, es la cantidad de artefactos reales que siguen siendo usados para insinuar que quizás la historia antigua haya sido mal leída desde el principio. No estamos hablando de foros oscuros. Estamos hablando de tablillas, sellos, listas de reyes, mapas y figuras aladas que han sobrevivido por milenios. Y cuando estas piezas comienzan a conectarse, la pregunta deja de ser «¿esto es locura?» y se convierte en otra, mucho peor. ¿Por qué esta historia nunca muere? Esta noche vas a ver 10 descubrimientos reales ligados al enigma Anunnaki Nibiru, no para probar una fantasía, sino para mostrar por qué ciertas piezas de la antigüedad siguen provocando la misma reacción en millones de personas. Si esto no significa lo que parece significar, entonces, ¿por qué parece tanto? Porque ese es el detalle que casi nadie te cuenta. Quizás lo más inquietante aquí no sea una evidencia definitiva. Quizás sea lo contrario. Quizás lo más inquietante sea la cantidad de cosas demasiado ambiguas para ser descartadas con facilidad, y demasiado específicas para ser ignoradas sin incomodidad. Y la primera de ellas comienza con un error casi imperceptible. Un nombre que fue sacado del mundo religioso y empujado hacia el mundo de la sospecha. Antes de convertirse en obsesión de Internet, los Anunnaki ya estaban donde realmente importa, en los textos antiguos. Este es el primer shock, porque cuando mucha gente oye Anunnaki, imagina inmediatamente una teoría marginal, casi pop. Pero el nombre es real, está enraizado en Mesopotamia. No fue inventado ayer, no surgió en un vídeo conspirativo, ha atravesado siglos, y esto crea un problema narrativo muy fuerte. Si el término es antiguo, si el nombre es legítimo, si aparece en tradiciones mesopotámicas reales, ¿en qué exacto momento salió del campo de la religión antigua y entró en el de la sospecha moderna? En los registros, los Anunnaki aparecen como un grupo de dioses. Y aquí entra un detalle que casi nunca aparece en los vídeos virales. Los arqueólogos e historiadores no tratan a los Anunnaki como un bloque simple y estable de la forma en que Internet suele sugerir. El término atraviesa funciones, contextos y tradiciones diferentes. Esto lo cambia todo, porque sugiere que Anunnaki quizás haya funcionado menos como un elenco fijo y más como una categoría de poder en transformación. Y si el término ya nace difuso, entonces la confusión moderna no comenzó en Internet. Ya estaba incrustada en la forma fragmentada como estos dioses sobrevivieron al tiempo. Pero este detalle, en lugar de cerrar la pregunta, solo la complica, porque no aparecen de forma simple. No son una figura estática, predecible, banal. A veces están asociados al cielo, a veces al submundo, a veces al juicio, a veces al orden del mundo. Y es justamente esta plasticidad la que los hace perfectos para ser reinterpretados. Todo lo que cambia de función a lo largo del tiempo se vuelve vulnerable a una lectura más extrema. Y todo lo que sobrevive en fragmentos se convierte en presa fácil de la imaginación. Entonces guarda esto, el nombre Anunnaki no prueba la teoría moderna, pero tampoco desaparece con un deboche rápido. Persiste, y persiste lo suficientemente fuerte para que cada generación intente usarlo para explicar lo que más teme o desea. Pero si el nombre ya era explosivo, la palabra siguiente transformó esta historia en una máquina de clics global, Nibiru. Aquí comienza la parte más peligrosa, porque Nibiru, en el imaginario moderno, se convirtió en un planeta oculto, una fuerza en ruta, una amenaza, un origen, un secreto astronómico. Solo que cuanto más te acercas a las lecturas históricas serias, más te das cuenta de que la palabra es menos cinematográfica y mucho más inestable. Nibiru,
en contextos antiguos, fue asociada a la idea de travesía, transición, punto de cruzamiento. En lecturas académicas e históricas, no sostiene por sí sola la fantasía contemporánea de un planeta invasor escondido más allá de la mirada humana. Y es exactamente eso lo que hace todo peor. Si Nibiru fuera una palabra absolutamente clara, la historia moriría fácil. Pero no es lo suficientemente clara, y toda palabra antigua que sobrevive sin definición rígida gana un poder raro, puede ser ocupada por cualquier época. Fue eso lo que hizo a Nibiru tan peligrosa, lo que en un contexto antiguo podía ser función, posición o travesía, en el imaginario moderno se convirtió en objeto físico, amenaza concreta y secreto astronómico. El salto es violento. Y justamente por eso es tan seductor, porque el cerebro acepta mejor un misterio con forma que un símbolo con capas. Ella deja grietas, y toda palabra antigua con grieta semántica termina siendo ocupada por alguien. Primero por el intérprete, después por el entusiasta, después por el vendedor de certezas, después por el algoritmo. Es así como una palabra antigua deja de ser solo un término cultural y se convierte en un recipiente para la ansiedad colectiva. La ciencia puede decir que no hay evidencia para el Nibiru apocalíptico moderno. Puede desmontar la versión de Internet, pero eso no elimina la fuerza de la palabra. Porque las palabras más peligrosas de la historia no son las completamente probadas. Son las suficientemente abiertas para que cada época inyecte en ellas su propio miedo. Y cuando eso sucede, el término deja de funcionar como descripción. Comienza a funcionar como detonante. Pero las palabras solas no sostienen una obsesión durante tanto tiempo. Lo que sostiene son números imposibles. Existe una razón por la cual la lista real sumeria sigue reapareciendo siempre que alguien quiere atacar la versión estable de la historia. Parece escrita para desobedecer el sentido común. Allí están ciudades, sucesiones de reyes, linajes, poder, orden político. Hasta ahí, todo normal. El problema comienza cuando el texto atribuye a ciertos reinados duraciones absurdas, miles y miles de años. Y existe un detalle casi perverso en esto, un fragmento asociado a la tradición de la lista real sumeria, preservado en museo, llegó acompañado en su histórico de adquisición por otro trozo de tablilla que fue agrupado para parecer parte de un conjunto más completo. Pero ese segundo fragmento era irrelevante para el texto principal. Piensa en lo que eso significa. A veces, el pasado no llega hasta nosotros solo roto. Llega recompuesto por manos interesadas, con una apariencia de coherencia que nunca existió en el original. Es en ese punto donde el espectador se divide. La mitad piensa, mito. La otra mitad piensa, ¿y si no fuera solo eso? Porque la mente humana tolera fácilmente una mentira pequeña, pero una mentira gigantesca, repetida con tanta serenidad en un texto antiguo, produce otro efecto. No parece una mentira, parece un código. Quizás sea hipérbole sagrada, quizás sea propaganda dinástica, quizás sea compresión simbólica del tiempo, quizás sea memoria ritual transformada en cronología. Todo eso es plausible. Pero ninguna de esas respuestas devuelve confort total, porque lo que desconcierte no es solo el número, es la naturalidad con que aparece, como si lo increíble para ese mundo no fuera un escándalo. Y eso abre una grieta peligrosa en el espectador moderno. ¿Y si el problema no fuera que el texto sea absurdo, sino que ya no sepamos leer el tipo de verdad que intentaba transmitir? Si el tiempo antiguo parece imposible, espera hasta ver el objeto que transformó un símbolo administrativo en supuesta prueba cósmica. Pocos objetos han sufrido tanto con el exceso de lectura como los sellos cilíndricos mesopotámicos. Eran pequeños, portátiles, rodados sobre arcilla para dejar impresiones. Servían para autenticar
identificar, registrar autoridad, relación con dioses, reyes, profesión, linaje. El detalle que casi nadie percibe es que algunos de estos sellos podían ser usados por subordinados o incluso por parientes en nombre del dueño original. En términos modernos, esto es casi una identidad oficial con poder notarial incrustado. Y si la autoridad podía circular físicamente de mano en mano, entonces una misma imagen podía representar mucho más que una persona. Podía representar sistema, delegación y poder operando sin aparecer. En otras palabras, eran objetos administrativos, prácticos, institucionales y al mismo tiempo visualmente hipnóticos. Es ahí donde la historia se complica. Porque cuando un objeto funcional también carga imagen simbólica, se convierte en un campo de batalla perfecto entre arqueología e imaginación. Un astro aquí, una figura allá, una composición circular, una escena ritual, y de repente alguien ve un mapa celeste secreto, otro ve tecnología, otro ve visitación, otro ve conocimiento prohibido. En la mayoría de las veces, esas lecturas son forzadas. Pero el problema no es solo la lectura equivocada. El problema es la potencia estética del objeto. Estos sellos siempre parecen contener más de lo que entregan. Parecen prometer una capa adicional, un mensaje detrás del mensaje. Y todo lo que parece esconder un segundo nivel de sentido se convierte en irresistible para una audiencia que ya sospecha de la versión oficial. Por eso, el sello no necesita probar nada extraordinario para cumplir su función psicológica. Basta parecer demasiado sofisticado para la mirada moderna apresurada, y parece. Pero existe un artefacto aún más peligroso que el sello, porque en él el mundo entero fue dibujado, y el centro de esa imagen sigue siendo un problema. Los mapas antiguos tienen un poder que pocos objetos poseen. No muestran solo dónde estaba un pueblo, muestran cómo ese pueblo organizaba la realidad. Y cuando encuentras un mapa babilónico del mundo, la sensación es inmediata. Esto no parece solo geografía, parece cosmovisión condensada. El centro, los márgenes, las regiones conocidas, los límites, lo que está dentro, lo que está más allá. Es exactamente en ese más allá donde la imaginación moderna entra como un invasor. Porque toda vez que una civilización antigua dibuja fronteras entre el mundo ordenado y el mundo exterior, surge la tentación de transformar esa exterioridad en territorio secreto, dominio perdido, origen olvidado, o peor, punto de contacto. ¿Y si Nibiru no fuera inicialmente un planeta en el sentido pop de la palabra, sino un concepto de travesía, centralidad, transición cosmológica? ¿Y si parte de la fascinación contemporánea naciera justamente de nuestra incapacidad de soportar símbolos sin intentar convertirlos en lugares concretos? Esa hipótesis es mucho menos fantasiosa y mucho más incómoda, porque si es eso, entonces el error no está solo en quien exageró. El error puede estar en nuestro vicio moderno de exigir que toda imagen antigua sea traducida como dato literal. A veces, lo antiguo no estaba describiendo un lugar. Estaba describiendo una estructura mental del universo. Y eso puede ser más perturbador que un planeta escondido. Pero cuando los símbolos dejan el barro y aparecen en piedra, con alas, rostros y cuerpos imposibles, la incomodidad se vuelve visual. Hay imágenes antiguas que parecen haber sido hechas para sobrevivir al escepticismo. Las figuras aladas asirias son así, humanas y al mismo tiempo no humanas, imponentes, repetidas, ceremoniales, superiores al cuerpo común e imposibles de mirar sin sentir que están cargando una idea mayor que la escena inmediata. Los museos explican su función protectora, pero el punto realmente inquietante es otro. Incluso repetidas en serie dentro de los palacios, estas figuras no son copias exactas.
Hay variaciones sutiles de apariencia, vestimenta y detalle, lo que destruye la sensación de ornamento automático. Si cada guardián fue individualizado, entonces quizás el objetivo no fuera solo decorar el poder, fuera hacer el poder parecer observado. Seres sobrenaturales ligados a la defensa mágica del rey y del palacio. Esa lectura tiene sentido, es sólida, es histórica, pero la imagen sigue provocando otra reacción. Porque el ojo contemporáneo, entrenado por ciencia ficción, conspiración y cultura visual moderna, no ve solo protección ritual, ve presencia, ve autoridad técnica, ve otra especie de poder. Este es uno de los puntos centrales del vídeo. Muchas veces el artefacto no es inexplicable en sí. Lo que parece inexplicable es la facilidad con que cambia de significado sin perder impacto. Cómo un símbolo antiguo logra sobrevivir a milenios y aún parecer contemporáneo. Cómo una figura esculpida para proteger un palacio puede ser releída como evidencia de visitación, ingeniería, intervención. Quizás porque algunas imágenes nacen lo suficientemente grandes para caber solo en su época. Y cuando eso sucede, dejan de ser solo patrimonio, se convierten en espejos. Solo que existe una construcción mesopotámica que llevó esa ambición aún más lejos. Una arquitectura hecha para vincular tierra y cielo. Toda civilización seria construye monumentos para durar, pero algunas construyen monumentos para dominar el imaginario. Los zigurates hacen esto: subida sobre subida, plataformas elevadas, masa, verticalidad, presencia. La sensación de que allí no existe solo un edificio, sino un eje, un punto de comunicación entre planos. Es muy fácil ridiculizar interpretaciones extremas sobre estas estructuras, y a veces es necesario. Pero ridiculizar no resuelve lo esencial. Estas construcciones fueron hechas justamente para materializar una relación entre lo humano y lo superior. No necesitaban ser máquinas, no necesitaban ser portales, no necesitaban ser tecnología. Bastaba parecer más que arquitectura, y parecen. El espectador más crítico percibe rápido cuando un vídeo está exagerando. Por eso, aquí, el camino más fuerte no es llamar al zigurate prueba, es algo mejor. Es mostrar que ciertos edificios fueron diseñados con un lenguaje de poder tan intenso que, incluso sin fantasía, ya parecen una declaración de acceso privilegiado al cosmos. Y toda vez que una antigua élite se presenta como mediadora entre pueblo y cielo, una pregunta inevitable aparece: ¿mediadora o administradora? Y esa palabra, administradora, nos lleva al texto quizás más incómodo de todos, porque en él el ser humano parece surgir no como milagro, sino como solución de trabajo. En ciertas tradiciones mesopotámicas, el nacimiento de la humanidad no aparece como poesía inocente. La creación tiene función, y es aquí donde el mito deja de sonar antiguo y comienza a soar peligrosamente moderno. Porque esto se parece menos a un nacimiento sagrado y más a una tercerización cósmica. Una inteligencia superior bajo presión crea una fuerza de trabajo para absorber carga, mantener orden y evitar colapso. La incomodidad viene de ahí, no de la fantasía, sino de la similitud estructural entre ese mito y ciertas formas de poder que todavía hoy piden obediencia en nombre de la estabilidad. Hay trabajo, hay peso, hay dioses cansados, hay necesidad de redistribuir carga. Entonces el humano surge, no como centro absoluto del universo, sino como respuesta a una crisis de orden. Y eso es demasiado poderoso para no ser apropiado por lecturas radicales. Porque cuando un texto antiguo sugiere que la humanidad fue producida para servir, organizar, mantener un sistema, la frontera entre mito religioso y narrativa de programación social se vuelve peligrosamente corta para el público moderno. De nuevo, esto
no prueba extraterrestres, no prueba laboratorio, no prueba intervención biológica, pero produce un efecto psicológico devastador, porque desmonta la autoimagen cómoda del ser humano como protagonista natural de la creación. En cambio, insinúa otra cosa. ¿Y si el hombre en el imaginario más antiguo ya naciera subordinado a una lógica superior? Es ahí donde todo desacelera, porque pocas preguntas atrapan más que esa. ¿Y si el aspecto más perturbador de los Anunnaki no fuera de dónde vinieron, sino para qué exactamente el humano fue imaginado? Solo que la próxima pieza hace a la palabra Nibiru aún más incómoda, porque reaparece ligada a autoridad cósmica. Cuando Nibiru aparece asociada a centralidad cósmica y autoridad simbólica en tradiciones babilónicas, la historia toma una dirección mucho más sofisticada de lo que el imaginario de Internet suele admitir. Porque aquí ya no estamos tratando con un planeta escondido llegando para destruir todo. Estamos tratando con centralidad, poder, ordenación del cosmos, supremacía simbólica. Traducido al lenguaje del presente, esto es casi la firma de un sistema que no solo quiere gobernar el mundo, quiere definir el punto desde el cual el mundo entero debe ser interpretado. Quizás por eso la versión popular de Nibiru fue tan eficiente. Destruye la nuance histórica, pero preserva la emoción central de la idea. La sensación de que existe un centro oculto organizando todo lejos de la mirada común. Y eso es decisivo. La teoría popular empobrece la palabra. Los textos antiguos la hacen más compleja. En el mundo contemporáneo, la complejidad vende menos que la amenaza. Por eso la nuance fue sacrificada. Una noción astronómico-religiosa ambigua fue comprimida hasta convertirse en un objeto narrativo perfecto. Un cuerpo celeste secreto, externo, olvidado, poderoso. Solo que esa simplificación revela algo mucho mayor que un error histórico. Revela cómo opera el cerebro humano. No nos gusta la ambigüedad estable. Preferimos una mentira dramática a una verdad incompleta. Y quizás sea por eso que Nibiru, incluso desmantelada científicamente, nunca desaparece de la cultura. Porque no funciona solo como hipótesis astronómica, funciona como forma emocional. Nibiru es la promesa de que existe algo fuera del marco, algo que aún no ha sido incorporado por la versión oficial del mundo, y esa promesa es casi imposible de matar. Pero ninguna pieza hasta ahora es tan incómoda como la 10ª, porque no es un objeto, es un vacío. Aquí está el punto donde la mayoría de los vídeos fallan. Intentan llenar todos los huecos con certeza, y en el momento en que hacen eso, pierden credibilidad. El verdadero shock es otro. No existe una tablilla que diga, de forma limpia y moderna, lo que millones les gustaría oír. No existe un artefacto final que cierre la disputa. Y, paradójicamente, quizás sea exactamente eso lo que mantiene esta historia viva, porque una prueba definitiva cerraría el asunto, mientras que una ausencia fértil hace lo contrario, abre espacio para interpretaciones, disputa, obsesión y retorno constante. En otras palabras, lo que alimenta este enigma no es solo lo que fue encontrado, es lo que parece estar siempre a un documento de distancia de la revelación total. Y aún así, la historia continúa. Esto significa que la fuerza del enigma no viene solo de la evidencia, viene de la combinación entre fragmento, símbolo, traducción, pérdida, disputa y deseo. La arqueología trabaja con lo que sobrevivió, con lo que fue roto, con lo que fue arrancado del contexto, con lo que necesita ser leído a partir de sobras. Y toda vez que el pasado llega hasta nosotros en pedazos, dos fuerzas aparecen inmediatamente: la investigación y la ocupación imaginaria. Es en ese espacio donde los Anunnaki modernos renacen, no porque exista una prueba prohibida,
sino porque existe algo narrativamente mucho más potente, un terreno incompleto. Y ningún terreno incompleto permanece neutral por mucho tiempo. Entonces, quizás la pregunta nunca fue ¿existe Nibiru? Quizás la pregunta siempre fue otra. ¿Por qué nosotros necesitábamos tanto que existiera? Después de todo esto, la conclusión más perturbadora no es arqueológica, es humana. Quizás los Anunnaki modernos sean el síntoma de una crisis muy actual, la crisis de confianza. Cuando las instituciones pierden el monopolio sobre el significado, los símbolos antiguos vuelven con fuerza total. Cuando el presente parece administrado demasiado, vigilado demasiado, explicado demasiado, el pasado deja de ser pasado, se convierte en arsenal. Entonces, una tablilla deja de ser tablilla, un sello deja de ser sello, un mapa deja de ser mapa, una figura alada deja de ser ritual, y todo comienza a funcionar como contraseña, no la contraseña de una verdad comprobada, sino la contraseña de una sospecha que el espectador ya traía dentro de él. Es por eso que esta historia es tan resistente, porque no depende solo de pruebas, depende de una disposición psicológica colectiva, la sensación de que algo esencial fue domesticado, pulido, simplificado y entregado al público demasiado tarde. Y cuando una sociedad comienza a sentir eso, vuelve a excavar, incluso aunque no esté excavando tierra. Incluso aunque esté excavando narrativas. Entonces aquí está la pregunta que queda cuando la pantalla se oscurece. Si Nibiru, en la forma popular, no se sostiene científicamente, ¿por qué esa palabra se pegó también sobre materiales antiguos reales? Si los Anunnaki eran dioses mesopotámicos, ¿por qué siguen siendo leídos como administradores, visitantes, ingenieros, jueces y arquitectos de orden? Quizás porque cada civilización resucita los seres que mejor expresan su miedo central. Y quizás nuestro miedo central sea este, no el de estar solos, sino el de haber entendido todo mal mientras creíamos estar finalmente informados. Porque al fin, lo más peligroso en Nibiru no es un planeta. Es el tipo de idea que infecta cualquier objeto que toque. Una palabra ambigua contamina tablillas, sellos, mapas, reyes, dioses e incluso el silencio entre los fragmentos. Y cuando una idea logra hacer eso, deja de depender de evidencia total. Comienza a sobrevivir como estructura mental, como lente, como sospecha automática, y sospechas así no necesitan estar probadas para dominar la memoria de quien mira. Es una idea. Y las ideas así no desaparecen. Esperan. Esto aún no ha terminado.